Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar la clase. En esta ocasión vamos a continuar con el tema que estamos, ya tocando en cuenta como ser la fibrilación auricular. La anterior clase estábamos sacando la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular, ¿no? Y veíamos cómo se podía sacar contando los 6 segundos del electrocardiograma y contando en estos 6 segundos cuántos QRS existían, poder posteriormente multiplicar por 10. Si vemos acá en la imagen, voy a mostrarles una imagen muy interesante. Tenemos un corazón prácticamente en el lado izquierdo, donde nos está mostrando cómo el impulso nace en el nodo sinusal, se proyecta por las fibras interauriculares, Wenke, Bach-Torel, Bachmann, llega el impulso una vez que despolariza las aurículas hacia lo que es el nodo AB, y del nodo AB el impulso va a pasar por el tronco de haz de His, y este se va a ir al lado derecho y al lado izquierdo. Ahora, eso es lo normal. Este trabajo de despolarización auricular, despolarización ventricular, va a originarnos en el electrocardiograma la onda P y el QRS, y también la onda T, que es producto de la repolarización. Pero si vemos en esta otra imagen, vamos a poder visualizar diferentes puntos de microfibrosis. Estas imágenes circulares de color amarillo nos están mostrando más o menos estos circuitos de microfibrosis que es característico en la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular vamos a encontrar diferentes puntos de microfibrosis, como vemos acá en la imagen, y estos puntos de microfibrosis en algún momento van a emitir un impulso, van a generar un impulso. Este impulso se va a originar, por un lado, tal vez muy cercano al nodo AB en algunos casos, y en algunos otros muy distal, ¿verdad? Más alejado al nodo AB. Todos estos impulsos que se están originando de forma caótica, contracciones parciales a nivel de las aurículas, van a llegar al nodo AB, y el nodo AB, desde luego, los va a filtrar, no va a permitir el paso de todos estos impulsos. Se menciona que la frecuencia cardíaca en la contracción auricular en la fibrilación auricular es de aproximadamente entre 350 incluso hasta 600 veces que las aurículas se van contrayendo de forma caótica. Pero esa contracción no es producto del impulso que se origina en el nodo sinusal, sino en los cientos de puntos de microfibrosis. Y esos impulsos van a pasar al nodo AB y posteriormente a los ventrículos. Por eso es que en el electrocardiograma nosotros vemos un ritmo irregular, porque el impulso que pasa del nodo AB a los ventrículos va a ser de forma irregular, o sea, algunas más rápidas, algunas más lentas, dependiendo en qué lugar se origine el impulso. Y eso es lo característico en lo que es la fibrilación auricular. Por eso es que encontramos un ritmo irregular. Cuando vemos un electrocardiograma hablando de la fibrilación auricular, nosotros podemos encontrar algunas características, y esto siempre les van a preguntar. En esta derivación que ven en la parte superior es una derivación de un impulso normal, ¿no? De un impulso que se está originando en el nodo sinusal. Como podemos ver acá, tenemos la onda P, tenemos el segmento PR, que es el retraso que produce el nodo AB, para que se puedan llevar a cabo el llenado de los ventrículos. Y posteriormente tenemos que la despolarización ventricular, tenemos el QRS. Entonces, eso es lo normal, eso es lo que vamos a encontrar en un electrocardiograma, donde el impulso se está originando en el nodo sinusal. Pero, si vemos bien, posteriormente vamos a tener una onda P y nuevamente las ondas que ya hemos descrito. Si vemos la distancia entre onda R y onda R, va a ser el mismo. A simple vista vemos que es una derivación regular, ¿no? Es un electrocardiograma, una derivación que tiene un ritmo regular. Esto es lo normal. ¿Y qué vamos a encontrar en la fibrilación auricular? Pues vamos a ver abajo
esta derivación donde nos va a mostrar, por un lado, una característica importante es ver que la distancia entre R y R va a ser diferente. A simple vista, este electrocardiograma es irregular. Fíjense bien, la distancia entre R y R en algún momento es más angosto, acá es más ancho, y eso nos muestra la imagen, ¿no? Acá está midiendo un ejemplo con la línea roja, un intervalo RR, y aquí otro donde vemos que a simple vista uno es más angosto y el otro es más ancho. Prácticamente, en la fibrilación auricular, el ritmo siempre es irregular, no se olviden, les van a preguntar, yo les vuelvo y se les repito a sus compañeros, a veces se olvida. Es una característica de la fibrilación auricular. Otro dato muy importante es que en la fibrilación auricular no vamos a encontrar onda P, no se visualiza una onda P. Por ende, ustedes dirán, pero si no hay onda P, entonces, ¿por qué las aurículas se contraen? Sí, las aurículas se contraen, pero es una contracción que no va desde el inicio, desde el nodo sinusal hasta el nodo AB. Son segmentarios nada más los impulsos que se van a originar. En vez de la onda P, vamos a poder visualizar las ondas F minúscula, que es otro dato característico en un electrocardiograma de la fibrilación. No siempre va a estar presente, pero en la mayoría de las fibrilaciones sí podemos ver las ondas F minúsculas. ¿Cuáles son las ondas F minúsculas? Son estas ondas que están viendo acá, que algunas son anchas, algunas son más angostas, algunas son de repente, tienen diferente morfología. Entonces, estas ondas que vemos acá, que les estoy mostrando con el cursor, son ondas F minúsculas, que son típicas de la fibrilación auricular. Por otro lado, estas características de la fibrilación auricular nos van a llevar, desde luego, a tomar una conducta una vez que hagamos la lectura del electrocardiograma. Pero no nos olvidemos los tres pilares fundamentales del diagnóstico de la fibrilación. Uno, ausencia de la onda P. Jamás hay onda P en la fibrilación. Dos, la fibrilación siempre es irregular. Y tres, puede estar presentes las ondas F minúsculas. Esas son las características que también están descritas en la parte inferior derecha, donde nos mencionan ausencia de la onda P, si es irregular, y la presencia de ondas F minúsculas. Existen desde luego particularidades muy importantes de la fibrilación. La mayoría piensa que si hablamos de fibrilación, hablamos de que el corazón está acelerado. No. Hay algunas fibrilaciones, donde la frecuencia cardíaca puede estar normal, ¿no? Ya en la anterior clase les decía que el sacar la frecuencia cardíaca en 6 segundos nos va a ayudar desde luego a tener una idea más clara de cómo está ese corazón, si está acelerado o está lento. Pero no todas las fibrilaciones se acompañan con taquicardias. Algunas fibrilaciones, les recalco, incluso pueden estar con una frecuencia cardíaca baja o normal. Por lo tanto, se menciona que en la fibrilación auricular, en la mayoría de los casos, no en todos, sí podemos encontrar una frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto. Y lo que les decía, también puede haber fibrilaciones con una frecuencia cardíaca normal, no siempre estar acelerado. Y por último, en algunos casos, incluso la frecuencia cardíaca puede estar baja, no puede ser menor. La fibrilación auricular, siempre nosotros tenemos que orientarnos a pensar de que sí va a ser irregular, pero la frecuencia cardíaca puede ser variable. Algunos pacientes cuando acuden a la consulta acuden por palpitaciones, acuden por disnea. Esas palpitaciones porque la frecuencia cardíaca está elevada y desde luego si el corazón está acelerado, va a tener muy poco tiempo de llenado, no se va a llenar rápido. Y esto va a condicionar a que expulse poca sangre y se va a manifestar desde luego con disnea, ¿no? Va a llegar poca sangre a todo nuestro cuerpo. Por ende, es importante que nosotros siempre leamos los electrocardiogramas y revisemos la frecuencia cardíaca para tomar una conducta. Las fibrilaciones auriculares con frecuencia cardíaca normal son las más temidas porque el paciente no va a venir a la consulta, se va a quedar generalmente viene cuando ya existe una complicación.
Mientras que los otros, los que tienen frecuencia cardíaca elevada, se acuden a la consulta por la sintomatología por la frecuencia cardíaca. Bien, entonces, si alguno de ustedes me dice, doctor, si no encuentro las ondas F minúscula, pero sí encuentro un electrocardiograma que sea irregular y que no tenga onda P, ¿puedo pensar en una fibrilación auricular? Sí, sí pueden pensar. ¿Por qué? Porque no siempre encontramos las ondas F minúscula en una fibrilación. Los datos más relevantes son la irregularidad y también la ausencia de la onda P. Ahora, al hablar de fibrilación, fíjense acá en la imagen tenemos una derivación, un trazado igual electrocardiográfico que nos está mostrando a simple vista la irregularidad y también las ondas F minúsculas, ¿no? Entonces, en la imagen también lo mismo, nos está mostrando los circuitos de microrreentrada, que son varios, les recalco pueden ser cientos, cada uno que se encuentra en diferente nivel, y algunos están más cercanos al nodo AB, entonces el impulso llega más rápido, de otros que están más alejados llegarán más lento, y por ende tendremos un ritmo a momentos tal vez rápido y a momentos lento, y eso es lo que le hace, le da la irregularidad a mi electrocardiograma. Bien, si tienen alguna pregunta, no se preocupen en hacerla. Acá, dime. Nadie. Está bien. Entonces, acá un ejemplo, podemos ver lo que hemos hablado hace un momento. Este es un electrocardiograma. Primero analizamos el electrocardiograma en general. Es un electrocardiograma de 12 derivaciones, donde las 12 derivaciones son largas, ¿no? No es necesario tener tal vez otro tipo de electrocardiograma. En este electrocardiograma podemos visualizar la distancia entre R y R. Como pueden ver acá, la distancia entre R y R es irregular, ¿no? A simple vista podemos ver que es irregular. Segundo, la onda P, no hay onda P. Acá podemos ver en derivación de 2, podemos ver las ondas F minúscula, ¿no? Fíjense acá, entonces están las ondas F minúscula, acá están las ondas F minúscula. También podemos ver bien en ABF. Acá están las ondas F minúsculas. Y también podemos ver en B1. Miren, en B1 igual las ondas F minúsculas. Pero no hay onda P. O sea, automáticamente este es un electrocardiograma irregular con ausencia de la onda P y con la presencia de las ondas F minúsculas, como podemos visualizar acá. Por otro lado, a ver, Josicley, ¿cuánta es la frecuencia cardíaca acá, en este electrocardiograma? Porque ya les enseñé en clases prácticas y teoría cómo sacar la frecuencia cardíaca en un ritmo irregular. Entonces, ¿cuánto más o menos usted pensaría que está la frecuencia cardíaca acá? Voy a calcular, doctor. 350. 100 por 75. ¿Cómo está sacando la frecuencia cardíaca en este electrocardiograma? Josicley, ¿cómo está sacando? ¿Qué método está usando para sacar la frecuencia cardíaca? 30 cuadraditos, doctor. Ah, ya está muy bien. Entonces, lo que tenemos que hacer es contar 6 segundos del electrocardiograma o contar 30 cuadrados grandes, contar cuántos cuarases hay y multiplicar por 10. Sí. ¿Cuánto le salió? Sí. 90, doctor. Sí, 90, exacto, 90 la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, la forma en la que tenemos que nosotros orientarnos y siempre sacar una frecuencia cardíaca. En los ritmos irregulares, acá está súper fácil porque podemos contar los 6 segundos en cualquier derivación, el recalco no importa.
No importa la derivación, el detalle es que ustedes puedan ubicarse y empezar a hacer la cuantificación de cuántos latidos existen en los 6 segundos que estamos tratando de controlar. Bien, entonces, así como existe la fibrilación auricular, en la mayoría de las experiencias y desde luego del hecho de encontrar una arritmia, se ha visto que la fibrilación auricular, no se olviden, se encuentra más que todo en la aurícula izquierda. Se encuentra más que todo, no siempre, se encuentra más que todo en la aurícula izquierda o se origina en la aurícula izquierda. Mientras que el flúter auricular, en el flúter auricular, que es otro tipo de arritmia también, muy similar a la fibrilación, este se va a originar ante todo en la aurícula derecha, como ven aquí en la imagen, ¿no? La fibrilación, hace un momento les decía, se origina por circuitos de microrreentrada, cientos de circuitos de microrreentrada. Pero en el flúter auricular, nosotros vamos a encontrar solamente un circuito de macrorreentrada. Fíjense acá, como una pista de carrera de autos, ¿no? Aquí, fíjense. Este circuito de macrorreentrada se va a localizar a nivel de la aurícula derecha y puede ser producto de una dilatación de la aurícula a consecuencia de alguna alteración que me produzca daño en la estructura de cavidades derechas. Entonces, el flúter auricular, que es menos común que la fibrilación, la verdad, nosotros vemos, qué sé yo, tal vez 100 fibrilaciones y vemos un flúter. Esa es la diferencia que existe. Por lo tanto, en el flúter auricular nosotros vamos a encontrar características propias igual. Vamos a encontrar, por un lado, la presencia de estas ondas en serrucho, o también llamadas ondas F mayúsculas. Estas ondas F mayúsculas tienen características propias. Si se fijan, van a tener casi la misma forma y también van a tener la misma distancia de una hacia otra. Pero se dice que, a diferencia de la fibrilación, donde la fibrilación siempre es irregular, ahí se puede usar el término siempre, en el flúter, el 90% de los casos son regulares y el 10% es irregular. Pero eso no quiere decir que si fuese regular, yo no tengo que pensar que en algún momento puede volverse irregular. Sí, nadie te puede confirmar o decir o garantizar de que un flúter regular a la larga se vuelve irregular. Es por eso que en la fibrilación y en el flúter nosotros al paciente lo anticoagulamos. Tenemos que usar un anticoagulante, ¿por qué? Porque en la fibrilación, un ejemplo, la sangre a momentos pasa rápido, a momentos pasa lento. Entonces, se crean turbulencias por la velocidad de aceleración y desaceleración de la sangre, y esta alteración puede favorecer la formación de trombos intracardíacos y estos trombos desprenderse y ocasionarte un ACV. O en todo caso también un infarto mesentérico, dependiendo dónde llegue el trombo, dónde obstruye el trombo, la arteria a nivel cerebral o a nivel del mesenterio. Por lo tanto, no nos tenemos que olvidar que el flúter auricular que se presenta en menor proporción, la causa es este circuito de macrorreentrada. El impulso se origina en el nodo sinusal, pero este impulso se ingresa a este circuito y va dando vueltas. Cada vez que da una vuelta, genera una onda F mayúscula, una onda en serrucho. Puede dar 2, 3 veces y recién salir al nodo AB y pasar a ventrículos y tener tu QRS. En algunos pacientes puede dar 2 vueltas y salir a ventrículos, el siguiente de repente dar 5 vueltas y salir a ventrículos. Y es eso que le da, desde luego, el ritmo irregular al flúter. Pero no nos olvidemos que en el flúter, al tener una menor proporción, tampoco su diagnóstico y su tratamiento va a llevar a mayor preocupación por parte de lo que corresponde al paciente. Entonces, el flúter, a diferencia de la fibrilación, nada más podemos decir que en algún porcentaje regular, tampoco hay onda P en el flúter porque es reemplazada por la onda F mayúscula y vamos a encontrar en algunos casos un ritmo irregular.
Entonces, el flúter auricular, como les decía, es un poco más, menos caótico, por así decirlo. Se caracteriza porque en la mayoría va a ser regular. Ya habíamos mencionado que se produce por un circuito de macro reentrada, donde el impulso va dando vueltas por esta pista de caminos, más o menos. La contracción auricular, a diferencia de la fibrilación, es en menor cantidad. Estamos hablando de 220 a 300 veces que se contraen las aurículas. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque mido la distancia entre onda F mayúscula y onda F mayúscula. Un ejemplo, acá tengo mi onda F mayúscula y digo acá 300, listo, 300 la frecuencia auricular en ese momento, ¿no? Por lo tanto, la frecuencia cardíaca, lo que les mencionaba, no es tan acelerado, la frecuencia auricular, perdón, y en algunos casos el impulso puede pasar de forma irregular a los ventrículos y originar un flúter irregular o también llamado flúter con conducción variable. También lo llamamos así a los flúteres irregulares, flúter con conducción variable. Los flúter generalmente se producen por patologías pulmonares, ¿no? Generalmente, en la mayoría de los casos. Un paciente con fibrosis, un paciente con neumoconiosis, un paciente con EPOC, un paciente con asma. Entonces, todos los pacientes que tienen una patología pulmonar pueden condicionar, chicos, pueden, no lo estoy diciendo siempre, ¿no? No quiere decir que fibrosis es igual a flúter, no. Hace 2 días yo tenía un paciente con flúter en el servicio de neumología, un paciente con neumoconiosis, un paciente con fibrosis, un paciente con insuficiencia respiratoria crónica que era dependiente de oxígeno. Entonces, esta alteración lamentablemente ha hecho que se forme el circuito de macrorreentrada por dilatación de la aurícula derecha y esto condicionar la presencia de un flúter como tal. Al paciente actualmente yo ya le diría, ha sido dado de alta, un paciente que incluso tenía un desame pleural, ¿eh? Estaba con líquido a nivel pulmonar, hemos hecho la toracocentesis, hemos hemos continuado con la anticoagulación y hemos dejado algunos fármacos para evitar nuevamente que exista una recidiva por parte del desame pleural. Pero importante es también mencionar que lo hemos anticoagulado, ¿no? Hemos iniciado un anticoagulante como tal. Por lo tanto, nadie de ustedes no tendrá la certeza de que un flúter siempre sea irregular o regular, perdón. Siempre va a ser algún episodio de irregularidad, por lo tanto, hay que ir controlando siempre el ritmo del electrocardiograma. Y acá vemos un flúter, miren, sin ir muy lejos, este es un flúter auricular donde vemos la presencia de las ondas F mayúscula o también la presencia de las ondas F o llamadas también dientes en serrucho. Si ven este electrocardiograma es irregular por si acaso, ¿no? A simple vista es irregular, tiene conducción variable. Fíjense acá tengo mi QRS y tengo 2 ondas F mayúscula. Acá otra vez mi QRS, acá otras 2, acá otras 2, acá otras 2, acá casi tengo 3. Acá tengo 3, acá tengo 2, acá tengo incluso 4. 1, 2, 3, 4. Una que casi está coincidiendo con el QRS. Entonces, este hecho de que las ondas F mayúsculas vayan formándose por el impulso que pasa por el circuito de macrorreentrada, este va a darnos la irregularidad, ¿no? Ahora, existe una clasificación, por si acaso, en cuanto al flúter. Si alguno de ustedes, creo, de sus compañeros hablábamos de flúter en práctica, tenemos el flúter típico y el flúter atípico. ¿Cuál es el flúter típico? Donde nosotros visualizamos bien los dientes en serrucho, como acá podemos ver bien los dientes en serrucho, ¿no? Se ve bien acá. Hay algunos donde se ve, no es muy visible. Pues hay que tener un poco de práctica para poder identificar las ondas F mayúsculas. En aquellos donde no es muy visible la onda F mayúscula, se dice que es un flúter atípico. Pero en aquellos donde se visualiza bien la onda F mayúscula, como vemos acá, se dice que es un flúter típico. Pero este flúter típico se divide en otros dos subgrupos, el antihorario y el horario. El horario es aquel donde el impulso se está direccionando o está orientado en el sentido de las manecillas del reloj. Y el antihorario en el contrario, ¿no? En el sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Cuáles son las características? En el flúter típico horario,
Las ondas F mayúsculas son más positivas, más dominantes, más hacia arriba, como vemos acá, ¿no? Fíjense, son más puntiagudas. Pero en el flúter típico antihorario, lo que domina son las ondas F, las ondas negativas de las ondas F, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Que esta onda que se va hacia abajo es más prominente que la onda positiva. Entonces, ese dato de tener una onda F mayúscula que tiene una negatividad mayor, nos orienta a pensar en un flúter auricular típico antihorario. Pero en este caso, el ejemplo que les estoy mostrando, yo más me optaría, por lo que veo bien las ondas F mayúscula, en un flúter típico horario. Son algunas clasificaciones que tenemos que tomar en cuenta al momento que siempre veamos, ¿no? Acá un ejemplo, fíjense, también se puede ver bien los dientes en serrucho, y yo lo veo esto más dominante. Miren, es más dominante la onda positiva que la negativa. Entonces, estamos ante un flúter típico horario, ¿no? Por las ondas positivas que se ve en la imagen. Bien, volviendo a la fibrilación auricular. La fibrilación auricular tiene una clasificación según el tiempo de presentación, ¿no? Según el tiempo de presentación tiene una fibrilación. ¿Tiene alguna pregunta? Yo, doctor, desculpe. En el electrocardiograma de la anterior diapositiva, lo que está presentando en la derivación D1, Esta otra. esta, y la otra también, ambas D1, de Acá, arriba, D1, doctor. D1, Eso, ¿qué tiene? porque no observamos como dientes también. Porque los dientes en serrucho no se visualizan bien en algunas derivaciones. Ah, ya. ¿En qué derivaciones vemos bien la onda P? Eso ya les dije al inicio de clases. La onda P visualizamos mejor en tres derivaciones, D2, D3, perdón, D2, D3 y ABF. En D2, D3 y en ABF son derivaciones donde ustedes van a poder ver bien la onda P en cualquiera de las tres. Al ver las ondas F en serrucho, ya sea en el flúter o tal vez ver las ondas F minúscula en la fibrilación, igual, ustedes lo van a ver bien estas ondas en estas tres derivaciones, en cualquiera de estas tres. Por eso es que acá en D2 yo la puedo ver bien las ondas F en serrucho, ¿verdad? También la puedo ver bien en ABF. En D3 también puedo verla bien. Y también podríamos decir que en B1 se puede visualizar bien, miren. Pero el hecho de que no veamos en D1, como su compañera mencionaba, no le quita el diagnóstico de flúter, porque nosotros, lo que les decía también en inicio de clases, no es necesario ver en todas las derivaciones las ondas. Si yo veo la onda P, esta onda P la voy a ver mejor en qué derivaciones de D2, D3 y ABF, pero muy importante saber es que de repente no lo voy a ver en alguna otra derivación, pero eso no lo hace sinusal, ¿verdad? No le quita el hecho de que sea sinusal. Es un electrocardiograma sinusal, desde luego. Por lo tanto, va lo mismo acá al hablar de este electrocardiograma, donde podemos visualizar prácticamente la presencia de las ondas F mayúsculas que están visibles en esas tres derivaciones. Ahora, supongamos que me dicen, doctor, pero yo no veo en D2, pero sí veo en ABF. Igual, el detalle es que ya lo localizaron en una derivación. Acá un ejemplo, lo mismo, ¿no? Acá, miren, en D1 tampoco no lo veo. Lo que su compañera decía tiene razón, no se ve en D1, pero sí lo veo en D2 bastante bien. Lo veo en D3 súper bien, lo veo en ABF. Y también lo puedo ver acá en ABR, ¿no? Pero no es necesario. Ya hemos encontrado las ondas F mayúsculas en una derivación, ya sea de 2, de 3 o ABF. Algo que también tal vez me olvidaba y pensé que tal vez esa era la pregunta, es esta imagen que vemos acá. Si ustedes ven, el QRS tiene como orejitas de conejo. Miren, tiene R, S y R'. Este paciente, un ejemplo, no solamente tiene un flúter auricular, sino también tiene un bloqueo completo de rama derecha, que es el bloqueo completo de rama derecha también es más
dominante, por así decirlo, en pacientes que tienen patología pulmonar, por tal vez la hipertrofia ventricular que conlleva microfibrosis que puede coincidir con el trayecto de la rama que ayuda a despolarizar el ventrículo derecho, ¿no? Pero bloqueos completos, no se preocupen, vamos a ver a posterior. No es súper fácil, solamente hay que entender y saber las características propias del bloqueo como tal. ¿Alguna otra pregunta? No, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, como les decía, la fibrilación auricular se puede clasificar según el tiempo de presentación. Un ejemplo, las FA paroxísticas son, la verdad, las más temidas porque estas FA paroxísticas son las que se autolimitan. Un ejemplo, el paciente puede ser que tenga un episodio de fibrilación donde se acelera el corazón, pero dura segundos y posteriormente vuelve a un ritmo sinusal. Es difícil diagnosticar, sí, porque muchos lamentablemente, de repente, el momento que el paciente viene a la consulta, le hacen el electro, le auscultan, no encuentra nada, dice, bueno, aquí no hay nada, pero no sabemos en qué momento o en qué circunstancias puede nuevamente presentarse esa fibrilación auricular. Por lo tanto, aquellas fibrilaciones que se autolimitan, que vuelven a su ritmo sinusal, un ejemplo, después de un tiempo, o en todo caso ustedes realizan el control y ven que no hay fibrilación, lo más apropiado siempre es hacer otros estudios, indagar un poco más. Y es ahí que nació el Holter. Hoy en día algunos de ustedes han debido escuchar y han debido ver que tenemos el Holter de 24, 48 e incluso un Holter de 7 días o de una semana. El Holter es como un electrocardiograma, pero pequeño, donde el paciente lo conectamos al paciente y el paciente se va con el equipo y ese equipo va grabando cómo funciona el corazón durante 24 o 48 horas, dependiendo qué es lo que uno quiere localizar y el tiempo que dispone para poder hacer el control de lo que corresponde la arritmia, ¿no? Por lo tanto, estas fibrilaciones, si ustedes tienen algún paciente que viene por palpitaciones y indica, desde luego, nos indica que son intermitentes a momentos y a momentos, no es mejor pedir un Holter o también pedir un ecocardiograma para poder ver si no existe algún daño estructural que esté conllevando a la aparición de la fibrilación como tal. Por lo tanto, las FA paroxísticas son aquellas que se autolimitan, como les decía hace un momento, y que dentro de las 48 horas se limitan, o sea, ya el paciente presenta y nuevamente se desaparece. Y nuevamente puede volver a presentar y desaparece. Entonces, a eso nos referimos con autolimitarse. Pero de todas formas, los episodios que se revierten dentro de los primeros 7 días se consideran como paroxísticos. ¿A qué me refiero? Si el paciente viene a la consulta, yo veo que está con fibrilación, le inicio un antiarrítmico y se revierte. Pues dentro de los 7 días recibe el nombre también de FA paroxística, ¿no? Y tenemos varios. En la consulta hoy día nomás con sus compañeros veía casi 3 pacientes que tenían FA paroxísticas, ¿no? Y alguno de ellos me decía, pero doctor, yo no escucho la fibrilación, está regular, claro. Está regular porque la fibrilación ya la hemos controlado con el antiarrítmico, porque está tomando un antiarrítmico para que no se presente el episodio. Pero de todas formas, por más que sea una FA paroxística, nosotros tenemos que anticoagularlo. Tenemos que utilizar un anticoagulante para poder evitar que se formen trombos y lo más temido es desde luego que mi paciente desencadene una ACV. Bien, entonces, ese concepto tenemos que manejar bien de FA paroxística. La FA paroxística es aquella que se autolimita dentro de las 48 horas sin ningún tratamiento, o también es aquel que desde luego, se revierte dentro de las 7 semanas con cualquier tipo de antiarrítmico, ya sea haciendo una cardioversión farmacológica o una cardioversión eléctrica, dependiendo las circunstancias del paciente. Por otro lado, tenemos la FA persistente. Es aquella fibrilación auricular que persiste por más de una semana y que dura hasta un año, pero que nosotros la revertimos dentro de ese año. Por eso viene el nombre de persistente, ¿no? Más de 7 días, recalco, hasta el año. Nosotros lo revertimos. No debe pasar del año. Si pasa del año, ya recibe otro nombre. Pero si no pasa del año y lo logramos revertir con cualquier maniobra,
recibe el nombre de FA persistente. Por otro lado, tenemos la FA persistente de larga duración. Es aquel que se llega a revertir después del año, ¿no? Pero lo revertimos, aunque pasó un año, pero llegamos a revertirlo con alguna maniobra. Y por último tenemos la FA permanente. La FA permanente es aquel que desde luego va a durar de más un año, pero no lo podemos revertir. El paciente va a vivir con la fibrilación. Y hay pacientes que viven con su fibrilación. Su corazón está latiendo de forma irregular. Pero lo más importante es que su frecuencia cardíaca esté dentro de lo normal. Eso es lo más importante, porque si su frecuencia cardíaca va a estar elevado, es obvio que el paciente va a sentir clínica, ¿no? Va a sentir molestias. Pero si su frecuencia cardíaca está menor a 100, van a ver que no va a sentir ninguna molestia. Ni siquiera, el paciente no siente si es que el corazón late irregular. Lo único que siente es cuando el corazón se acelera y la demanda del corazón y de nuestro organismo se vuelve superior a lo normal. Muy bien. Entonces, esa es la clasificación, les recalco, según su tiempo de presentación y reversión, porque hay otro tipo de clasificación según la frecuencia cardíaca, que algunos lo saben. Bien, acá vamos a ver las formas clínicas que tenemos en los pacientes que tienen fibrilación auricular. Lo que les decía hace un momento, los pacientes que tienen fibrilación, incluso algunos pueden ser asintomáticos. ¿Por qué? Porque la frecuencia cardíaca puede estar menor a 100, ser irregular, pero es la frecuencia cardíaca menor a 100. Por lo tanto, estos no van a tener clínica, no van a tener sintomatología. Por eso, estos son los más temidos, porque la única forma de diagnosticarlos tal vez es cuando tengan su ACV, nada más. Las formas clínicas o la presentación clínica, los datos clínicos que va a tener mi paciente son variados, ¿no? Puedes referir dolor precordial, puedes referir palpitaciones, puedes referir disnea, puedes referir mareos, puedes referir síncope, puedes referir tal vez incluso un poco de angor o angina. Entonces, eso es variable dependiendo de muchas cosas, ¿no? Dependiendo de cuánto esté la frecuencia cardíaca y también dependiendo de cómo esté o que tenga alguna enfermedad concomitante de base, ¿no? Tal vez ser hipertenso también. Por lo tanto, no nos olvidemos, podemos encontrar pacientes con fibrilación asintomáticos, podemos encontrar pacientes con fibrilación sintomáticos, pero estos sintomáticos se dividen en dos. Aquellos que tienen una estabilidad hemodinámica y aquellos que no tienen estabilidad hemodinámica. ¿A qué me refiero? Aquellos pacientes que están con fibrilación, tienen clínica, pero están estables, no hay datos de descompensación hemodinámica. Aquellos pacientes que de repente no me van a llegar a un shock. Pero tengo aquellos pacientes que están fibrilando y se están descompensados hemodinámicamente. En ellos la conducta es muy diferente, por si acaso. Esto es importante porque la conducta que ustedes tomen con estos pacientes será para un bien o en todo caso será para que ustedes le produzcan una complicación al paciente. Por lo tanto, siempre tienen que tener en cuenta esto, que el momento en el que están con un paciente con fibrilación y es sintomático, tienen que evaluar al paciente. Algunos puntos. Un ejemplo, la presión. Si yo tengo un paciente hipotenso,